No siempre vamos a coincidir con la forma de pensar de otros y a veces puede suceder que entremos en acaloradas discusiones porque no falta quien quiera tener la razón. Hoy en el capítulo de reflexiones que motivan vamos a tocar precisamente ese tema y a qué se debe conociendo los 6 criterios de la conducta humana. Soy Gaby Ríos y te doy la más cordial bienvenida. Vive, disfruta, sueña y enamórate. Apasionate con lo que hagas, pero sobre todo medita. Cuando basamos nuestras decisiones en la filosofía de los demás, muchas veces podemos estar expuestos a la crítica mordaz que nos hagan, porque su modo de ver las cosas desde la perspectiva que ellos manejan no coincide con la nuestra, y no siempre es la adecuada para nosotros. Lo que a ellos les puede funcionar, no necesariamente nosotros tendremos buenos resultados. La razón es muy simple. Existen 6 criterios de la conducta humana. El primero de ellos se rige en base al placer y los instintos. Muchos de nosotros es muy probable que hayamos observado que hay personas que son proclives a estar divirtiéndose todo el tiempo. Por una parte, está bien, porque revelan que tienen un carácter alegre, pero no cuando no pueden moderarse en lo que hagan. Un ejemplo de ello sería aquellos que requieren de la comida para poder minimizar ciertas situaciones que los agobian, y por ello desarrollan probablemente ansiedad, y a través de los alimentos, las bebidas u otro tipo de sustancias, pueden en cierta forma sentir un alivio. Y es que el criterio basado en los placeres o los instintos busca la mayor parte del tiempo lo agradable, rechazando lo desagradable. Incluso su apetito sexual suele ser desmedido. Solo que este tipo de criterio está mayormente orientado a ser instintivo y su impulsividad lo lleva a actuar sin pensar o razonar de manera apropiada. De hecho, podemos observar eso en los niños de brazos cuando suelen expresar su agrado o desagrado, y aunque los adultos también solemos hacerlo, algunos están educados para ocultarlo. Cuando se nos pregunta por qué actuamos de determinada forma, solemos responder porque me gusta. Lo cierto es que muchas veces las elecciones en nuestra vida están regidas basadas en un criterio así. Y hay quienes toda su vida se rigen por él, sin saber que existen otros criterios más adecuados para ciertas situaciones. Un ejemplo de esto sería la fuerte inclinación al hedonismo, es decir, la persona se orienta más a los placeres sensibles que otra cosa. Freud, de hecho, manejaba la teoría acerca del principio del placer. El hedonismo es una fuerte corriente filosófica que tuvo su auge en los tiempos clásicos de los griegos y los romanos. Aunque no tendríamos por qué suprimir este criterio cuando se trata de escoger una diversión, un hobby o simplemente disfrutar de lo que más nos gusta, siempre y cuando no lo hagamos como un uso exclusivo en cualquier situación de la vida o tampoco terminar eliminándolo por completo como si el placer fuera algo malo. El placer como tal es un valor que busca la satisfacción de las necesidades vitales de todo hombre. Por otro lado está también el criterio basado en el superyo, que es fácil de reconocer porque muchos individuos se rigen por él, dado que las normas o valores han sido introyectados a muy temprana edad, tanto que provocan que actúen desde el inconsciente y muchas veces no pueden proceder de otra manera. Casi por lo general, su conducta es mecánica. Incluso, ni él mismo sabe por qué es que lo tiene que ser así de ese modo. El criterio del superyo, además de ser muy rígidos, presentan características como exigencias exageradas con el trato a otras personas, puntualidad excesiva, exigente pulcritud, despotismo, aunque no porque las personas actúen de esta manera significa que se apegan a valores éticos que solo se aplican de manera consciente. Algunos de ellos podrían proceder de acuerdo al superyo, pero estar infringiendo una ley o un valor superior. A veces este tipo de criterios se les exhorta a relajarse en cuanto a su rigidez e inflexibilidad con respecto a sus normas o propios valores, y le resulta incapaz hacerlo porque ya lo hace de manera inconsciente. Si el criterio anterior se comparó con el hedonismo, una fuerte inclinación hacia los placeres de esta vida, el criterio del superyo podría comparársele con el estoicismo, porque su calidad moral es superior al criterio anterior, ya que como sabemos no se rige por el placer, sino por algunos principios o valores introyectados durante su niñez. Y como hemos visto, uno de los grandes defectos es ser muy rígido, y tener una fuerte inclinación a rechazar las pasiones, haciéndolo perder su validez moral, pues de cierta forma afecta la libertad humana, que es, según la ética, la manera en que se dé un acto bueno o malo. Generalmente, hemos de observar el criterio del superyo en niños muy educados, creyendo los padres que de esa forma las personas seguirán estos patrones de conducta a lo largo de su vida, pensando que procederán de manera correcta, aunque eso no sea cierto.
Y es que a veces se dejan influenciar por otros criterios, provocándoles serios conflictos internos. El criterio basado en la presión social reside en la enorme influencia que recibimos del medio ambiente y que principalmente se guía por los dictados de la moda o la propaganda. El filósofo existencialista Heidegger expresó que la gente actúa en general porque se dice que tal conducta es buena, porque se acostumbra a tal estilo de vestimenta o porque tal expresión se usa, dependiendo fuertemente del que dirán. La presión social orilla a la gente a actuar de este modo, y habría que preguntarse si las veces que se actúa de esa forma se hace mecánicamente o a conciencia, o incluso habría que preguntarse también si podría haber actuado de otra manera. Y es que a veces se llega a proceder así por obligación, aunque la verdadera obligación debería residir más bien de manera voluntaria, basada en los valores y no que provenga del exterior. Y es que esto suele ser una conducta generalizada. De hecho, cada cultura, región o país tiene sus propias normas y costumbres de uso popular. Por ello, observamos las grandes diferencias que existen de un pueblo a otro. Aquí lo curioso es que cada individuo suele estar convencido de que sus propias costumbres son las buenas y muchas veces suelen no entender que otras gentes acostumbran modalidades distintas. Lo que para uno está bien, para otros no lo es tanto. De ahí que en ciertas partes del mundo, lo que para ellos puede ser completa y totalmente aceptado como algo moral y correcto, en otros lugares suele ser un tabú. Otro criterio sería el legal. Hay quienes su proceder está fuertemente influenciado por ciertas normas o leyes que constan en algún código, y que de alguna manera suele ser un criterio un tanto cómodo, ya que la persona suele consultar la ley y toma decisiones en base a ella sin réplica y muchas de las veces su criterio está pegado a dichos códigos. El nivel legal como criterio para orientar dicha conducta tiene sus ventajas con respecto a los otros, ya que consiste en que puede plantearse de manera universal, por tanto puede transmitirse de generación en generación, aunque tiene sus deficiencias, porque las personas pueden apegarse de manera estricta y a veces puede crear un conflicto entre el criterio del superyo y su propia moral, ya que algunos hábitos pueden estar fuertemente orientados en esa categoría, como cierto tipo de rechazos discriminatorios que la ley está a favor. El problema es la rigidez de ambos criterios y la falta para adaptarse en casos singulares. Sin embargo, la fuerte ventaja del criterio legal es su apertura y difusión, pero sobre todo su objetividad, aunque no siempre se adecue a un caso individual y en autenticidad con respecto al valor moral que éste pudiera poseer. El quinto criterio es el axiológico, que rigen a la conducta humana, basado en valores internamente percibidos y apreciados como tales, y es uno de los que más se apegan a la ética, que estudia la bondad y la maldad de los seres humanos, pero que también estudia las costumbres. Hay que recordar que la palabra ética, ethos, proviene del griego que significa costumbre. No es de extrañarse que las personas en este criterio puedan coincidir con el criterio legal, aunque a veces haya sus diferencias. En este criterio, descubre los valores como tal y decide regir su conducta de acuerdo con ellos, como la veracidad, la amistad, la predisposición al trabajo. Normalmente incluso puede tomar como valiosos algunos de los mandatos por la ley y o valorar o rechazar los dictados por la moda, los instintos o el superyo. Un individuo con este criterio puede actuar con serenidad y responsabilidad, pues su conciencia no está dividida, puesto que elige conforme a lo que está percibiendo como valioso y lo ha hecho suyo. De modo que su conducta adquiere un valor ético, dado que realiza de forma explícita un valor percibido como tal. Para la ética, este tipo de criterios se apega más que los anteriores, y es que no es de extrañar la abundancia de casos en los que la persona se deja llevar más por sus instintos, el inconsciente, la presión social o la misma ley, aún en contra de su criterio. Existen dos tipos de actos, los del hombre y los actos humanos. Los primeros son ejecutados de manera consciente y libremente de manera racional, mientras que los segundos carecen de lo anterior. Por tanto, podremos detectar la ausencia de valor moral. Y es que es compleja y delicada la realización de la conducta humana. Cada quien decide libremente de manera responsable si desea o no actuar de acuerdo al surgimiento de los valores éticos, así como también decidir en contra de la naturaleza humana como en contra de sus exigencias y de sus derechos. Solo una persona madura actúa conforme a los valores adecuados al ser humano. Este criterio supera los 4 anteriores. Sin embargo, es un tanto limitado cuando descubre dichos valores y los practica en su ambiente. Solo llega a ampliarlos cuando se basa en el yo profundo. Y por último, el criterio del yo profundo, donde reside el núcleo del ser humano.
Este criterio se caracteriza porque el sujeto se guía en sus decisiones a partir de la percepción de sus juicios valorativos. Es en la persona, es el plano del ser, que en contraposición está el plano del tener, las cualidades de la personalidad en las que se puede mencionar el estatus, los conocimientos, el inconsciente, el grado de inteligencia, la belleza, las pautas de conducta, el autoconcepto, en donde está el tener, y que la verdadera identidad de un individuo no reside en su autoconcepto, lo que cree ser y valer, sino en ese yo profundo. En este criterio, la persona puede decidir profundizar e incrementar su valor moral, ya que en el yo profundo se posibilita un mayor sentido de responsabilidad, eligiendo a conciencia como autor de su propia conducta, volviéndose ese yo más fuerte en cuanto percibe un valor determinado. Es así como su conducta es más propia. Por lo mismo que en este criterio no es de extrañarse que se capte el valor intrínseco del ser humano. Pero para poder llegar a este nivel se requiere de práctica y sabiduría. Es muy poco común. La mayoría de la gente se deja llevar por los criterios anteriores descritos. A medida que el ser humano va creciendo, aumenta su capacidad de captar los valores, pero sobre todo de aplicar sus propios criterios en la decisión de su conducta. Por ello no es de extrañarse que un infante se instale en el criterio de los instintos y el placer, y termina eligiendo de acuerdo a las indicaciones introyectadas del superyo. No falta que el adolescente se incline más por el criterio de la presión social. Solo es cuestión de decidir saltar a otros niveles de orden superior como el de la ley, el valor o ya el profundo. Lo importante es que el adulto no deje sus elecciones cotidianas en el orden de los 3 primeros niveles. Por ello no sería lo más apropiado si se queda en la fijación del primer nivel simplemente porque le gusta, porque me molesta, tengo la urgencia de proceder de esta manera o porque todos lo hacen. ¿Y por qué yo no? Tenemos 2 modos de saltar a niveles superiores, la reflexión y la meditación. La primera consiste en revisar los hechos personales pasados y los criterios con los que fueron tomadas dichas decisiones. A partir de ahí podemos caer en la cuenta de alguna falta de adecuación que amerite el decidirse más a la utilización del nivel superior, pero la mejor forma de hacerlo sería la meditación profunda, porque gracias a ella es posible hacer que la mente se oriente a una actitud adecuada para captar y asimilar valores superiores y los valores comunitarios que permean la vida humana. De aquí la insistencia en la meditación y de las demás formas o procedimientos que nos habrán de conducir al yo profundo, que nos permitirá lograr ser una mejor versión de nosotros mismos, porque de continuar por los otros niveles podremos incluso terminar sufriendo descalabros, infortunios o sinsabores, creyendo que pueden ser otros los que nos lo provoquen, y no el que sea uno el propio creador de la realidad en la que ahora vivimos, por las poco acertadas decisiones que solemos elegir. La libertad del ser humano puede ser limitada en cuanto empezamos a quebrantar ciertas reglas que nos fueron dadas para poder vivir en armonía y gozar de una vida a plenitud.